Buenos días. Como ha dicho el presentador, el título de nuestra conferencia es Mando Conjunto de Ciberdefensa, operaciones en el ciberespacio. Este es el índice de la conferencia. Explicaremos quiénes somos, a qué nos dedicamos, pero para ello previamente explicaré cómo ha llegado a ser el ciberespacio un nuevo dominio de la guerra. A continuación, el teniente navío Javier Garrote les explicará cómo ejecutamos o qué tipo de operaciones se pueden ejecutar en el ciberespacio, así como algunos ejemplos de operaciones e incidentes reales. Y para terminar, la comandante Loreto Carrasco nos hablará un poco de medidas de protección, cómo hacemos la protección de los sistemas del Ministerio de Defensa y luego un breve apunte sobre ciberejercicios y unas breves conclusiones y reflexiones sobre este mundo. Bueno, hace aproximadamente 2500 años, el famoso estratega Sun Tzu acuñó esta conocida frase: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin combatir. Pues bien, esto es hoy posible. Y durante los próximos minutos vamos a tratar de explicarle cómo es posible someter al enemigo sin combatir o de hacerlo con unas armas muy peculiares y en un territorio difuso y extraño muy diferente al de los campos de batalla tradicionales. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha combatido sobre el terreno. A lo largo de los siglos se han ido perfeccionando las técnicas de combate y el armamento. Primero se incorporó la caballería, después las armas de fuego y la artillería, aparecieron las armas químicas, los vehículos blindados y un armamento cada vez más preciso y sofisticado. El mar fue el segundo dominio de la guerra. Al principio se empleaban naves a remo que combatían al abordaje. Posteriormente llegó la propulsión a vela y ya en la Edad Media la artillería naval. En el siglo XIX la propulsión a vapor, que supone una tremenda revolución. En el siglo XX el submarino se convierte en un arma decisiva y la táctica y la estrategia naval han de evolucionar continuamente con la aparición sucesiva de la aviación naval, los misiles, las comunicaciones satélite o las tecnologías stealth. Hay que esperar hasta el siglo XX para ver convertirse el aire en campo de batalla. Hasta entonces, tan solo había servido para apoyar la observación a distancia en el combate terrestre. Como en los casos anteriores, la evolución tecnológica obliga continuamente a revisar los conceptos doctrinales que rigen el combate. El motor a reacción, el radar, los misiles y, últimamente, las aeronaves no tripuladas. A finales del siglo XX, el espacio pasa a ser objeto del interés militar. Las operaciones militares se apoyan cada vez más en comunicaciones satélite en apoyo al mando y control de las operaciones y en los satélites de observación para la obtención de inteligencia del adversario. Las potencias más avanzadas desarrollan capacidades para impedir el uso de estos medios al enemigo. Y en la frontera entre el siglo XX y el XXI aparece el quinto dominio de la guerra, el ciberespacio, un medio en el que, como todos los anteriores, puede combatirse y en el que hay que defender los intereses propios de la acción del enemigo, que puede llegar a tener una enorme influencia sobre los otros cuatro dominios y que tiene unas peculiaridades que lo hacen completamente diferentes a todos los anteriores. ¿Y qué tiene de nuevo este dominio? Pues tiene mucho, como vamos a ver. En primer lugar, se trata de un dominio prácticamente infinito, en el que las fronteras están muy poco definidas y en el que se usan técnicas y armas completamente diferentes a las empleadas en los campos de batalla tradicionales, en el que no existe ningún tipo de control armamentístico y en el que infinidad de grupos, organizaciones e incluso individuos aislados tienen la capacidad potencial de causar daño y, en algunos casos, un daño muy grave. A ello se suma un entorno legal muy complejo que se traduce en una ausencia notable de autoridad que favorece al agresor. Un dominio al que no es ajena ninguna actividad del Estado,
pues todo ese apoyo no dependen en mayor o menor medida del ciberespacio. Transporte, comunicaciones, producción y distribución de energía, comercio, sanidad, medios de comunicación social y hasta el deporte y el ocio. Y quizás lo más trascendental de todo, consecuencia de todo lo anterior, y es que se trata de un dominio que coloca el corazón de la nación en la primera línea de combate, algo que no había ocurrido hasta ahora. ¿Y de qué y de quién nos tenemos que defender en el ciberespacio? Bueno, en este esquema tratamos de representar el ecosistema de ciberamenazas. En la parte más baja de la pirámide, los script kiddies, individuos que emplean herramientas básicas y que carecen de los conocimientos necesarios para desarrollar productos propios y que son capaces de acciones simples como el robo o craqueo de contraseñas. En un estrato superior se encuentran los Black Hat Pro, individuos con conocimientos técnicos más avanzados, ya capaces de desarrollar modificaciones a productos existentes y de llevar a cabo acciones más complejas como phishing, ingeniería social, farming, etc. Ya en la parte alta aparecen los grupos organizados que cuentan con individuos con conocimientos técnicos especializados avanzados, capaces de desarrollar productos propios y que operan generalmente en el campo del crimen organizado y el hacktivismo. Y desde hace algunos años, en la cúspide del ecosistema, aparecen las agencias gubernamentales, las famosas APTs, que cuentan con importantes recursos humanos, materiales y económicos capaces de desarrollar armas y ataques muy sofisticados que les permiten llevar a cabo acciones en un enorme abanico de posibilidades y con un alto grado de anonimato. ¿Y con qué se combate en el ciberespacio militar? Pues como veremos, realmente no hay ninguna amenaza técnica o herramienta que sea específica del ámbito militar. Y así como en los otros dominios de la guerra, la mayor parte del armamento está en poder de los ejércitos, en el ciberespacio las armas están muy repartidas entre infinidad de actores, muchos de ellos no militares, a los que mueven muy diferentes intereses y motivaciones, pero todos ellos capaces de producir daños. Pues en este campo complicado y difuso es donde cada día opera el Mando Conjunto de Ciberdefensa al que pertenecemos y que vamos a presentarles a continuación. El Mando Conjunto de Ciberdefensa se creó en el año 2013 con el fin de ejercer la acción militar en el ciberespacio. Tiene un ámbito primario de actuación que son las redes y sistemas de información y comunicaciones de las Fuerzas Armadas. No obstante, la orden ministerial por la que se crea deja abierta la posibilidad de que actúe sobre otras redes y sistemas que específicamente se le encomienden porque puedan afectar a la seguridad nacional. Se le denomina conjunto porque cuenta con personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Nuestra misión principal es la protección de redes y sistemas, pero en determinadas circunstancias estamos autorizados a responder en el ciberespacio ante amenazas y agresiones que puedan afectar a la seguridad nacional. Nuestros cometidos son bastantes y, como vamos a ver, ninguno de ellos fácil. El primero y sin duda más importante, como ya he dicho, la defensa y restauración de los sistemas de nuestra responsabilidad. En principio, los pertenecientes a las Fuerzas Armadas, pero como he dicho, no restringido a estos. También la obtención, análisis y explotación de información sobre ciberataques a los sistemas de nuestra responsabilidad. Y llegado el caso, la respuesta oportuna, legítima y proporcionada ante ataques o agresiones. También dirigimos y coordinamos la actividad de los diferentes centros de seguridad de las Fuerzas Armadas. Ejercemos la representación del Ministerio de Defensa y lideramos la cooperación con otros organismos nacionales e internacionales en materia de ciberdefensa. Pero además somos los responsables de dirigir y coordinar la concienciación, la formación y el adiestramiento avanzado en ciberdefensa en el ámbito de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde estamos? Pues la verdad es que no estamos muy lejos de aquí. Aunque contamos con algunas localizaciones dentro de la capital, de Madrid, la mayoría de nuestros recursos se concentran en la base de Retamares, término municipal de Pozuelo de Alarcón,
a medio camino entre la Ciudad de la Imagen y Prado del Rey. En el desarrollo de nuestra misión permanente de protección del ciberespacio de interés nacional, dependemos del mando de operaciones y tenemos consideración de mando componente ciber, al mismo nivel que el terrestre, marítimo, aéreo y de operaciones especiales. ¿Y cómo se materializa nuestra capacidad operativa? Pues fundamentalmente trabajamos en 3 áreas. La capacidad de defensa, es decir, la protección de los sistemas de información y comunicaciones y la información que manejan frente a ciberataques, así como su recuperación en caso de fallo o inutilización. La capacidad de explotación, que no es otra cosa que la obtención de información sobre las capacidades ciber de nuestros potenciales adversarios. Y la capacidad de respuesta, que se traduce en la realización de ciberataques en legítima defensa ante agresiones y ataques en el ciberespacio. Y llegados aquí, voy a cederle la palabra al teniente navío Javier Garrote, que en los próximos minutos va a explicarnos las distintas modalidades, técnicas y herramientas con las que pueden llevarse a cabo acciones ofensivas en el ciberespacio. Muchas gracias. Vale. Me queda una. Hola, buenas tardes. Soy el teniente navío Garrote, destinado en el mando de conjunto de ciberdefensa en la sección de operaciones, y a continuación les voy a exponer un poco nuestra visión de las operaciones ofensivas desde el punto de vista militar. Conociendo las operaciones ofensivas y cómo se llevan a cabo, podemos mejorar mucho nuestras defensas y anticiparnos a las acciones ofensivas de nuestros oponentes. Nosotros clasificamos las operaciones o acciones en el ciberespacio en función de su finalidad, su capacidad de ser detectados o los efectos que producen. Las operaciones empezamos por el nivel más bajo con la inteligencia digital, que no tiene ni siquiera que ser intrusiva. Y a medida que vamos subiendo en esta escala, vamos llegando a operaciones más intrusivas que pueden llegar incluso a lo que es a ir en contra de la integridad de la información en los sistemas. A grandes rasgos también podemos agrupar estas acciones o estas operaciones en el ciberespacio en 2 grupos en función de desde dónde se ejercen estas operaciones, ¿no? Si estamos fuera del campo ciber del rival, pues empezamos con operaciones de acceso, que son normalmente el paso previo a las acciones más ofensivas o de ataque. La inteligencia en el ámbito militar siempre ha sido muy importante para comenzar cualquier tipo de operación, y en el ciberespacio no deja de ser igualmente importante. La inteligencia digital no tiene por qué ser intrusiva, y nos basamos muchísimo en lo que son fuentes abiertas, Internet, redes sociales, foros e incluso artículos publicados en la prensa. Con el conocimiento del ciberespacio o el ciberespacio rival, hay que empezar a determinar cuál va a ser un vector de ataque. Hay que buscar esa vulnerabilidad, esa debilidad que tiene el oponente, y por ahí es por donde enfocaremos nuestros esfuerzos para conseguir la infiltración en el sistema oponente. Hay muchísimos tipos de herramientas, de técnicas, de hardware que facilitan estas operaciones, pero son cruciales y normalmente el eslabón más débil en todas estas operativas es el usuario, algún miembro de la organización final que no tiene en consideración la seguridad. El tercer paso en cualquier operación de este tipo es conseguir instalar un tipo de herramienta dentro del sistema del oponente. No solo es la instalación, sino también conseguir un movimiento horizontal por el sistema y conseguir una infección por todo el ciberespacio de nuestro oponente. Una vez que se ha conseguido insertar estas herramientas y su instalación y su despliegue, es importante abrir esos canales de comunicación que permiten a los que producen el ataque mantener un control sobre esas herramientas, poder controlar las acciones que estas herramientas producen y, aparte de eso, también permite extraer la información si ese es el objetivo. Aquí ya llegamos al segundo grupo de acciones que engloban más las operaciones de ataque.
Y estas ya pueden ser un objetivo final de una operación, ¿no? La exfiltración en sí ya puede ser el objetivo final. Si lo que buscamos es conseguir una información que no es de dominio público, como puede ser datos de una empresa, de una organización, de una agencia gubernamental, de un ministerio en concreto, hay que conseguir entrar en este sistema y acceder a esta documentación, a estos datos de carácter interno. La exfiltración no solo puede ser un objetivo final, sino puede ser también un paso previo y necesario para llevar a cabo otras acciones. Se puede llevar a cabo un reconocimiento de la red para conseguir esa información que nos hace falta para mejorar nuestras herramientas. Mejorar nuestras herramientas y continuar con las operaciones. La denegación de servicios es otra acción ofensiva muy típica y que se oye constantemente en las noticias que se han producido. Consiste básicamente en atacar uno o varios servicios de una organización y limitar su uso o denegarlo por completo. Esto puede tener implicaciones no solo en la operatividad de la víctima, sino también puede tener repercusiones económicas o mediáticas. Y por último, lo que consideramos una de las acciones que tiene más gravedad y que puede sufrir más la empresa y producir mayor cantidad de daños es los ataques contra la integridad de la información. Estos ataques pueden producir incluso, como ya veremos en una presentación más adelante, daños físicos en procesos industriales. La modificación de datos no solo puede llevar a engaño y limitar la operatividad, porque modificamos los datos, pues puede crear una sensación de inseguridad, porque no sabemos qué datos son veraces y cuáles no. Bien, ahora que hemos repasado un poco las distintas acciones que se pueden llevar a cabo en el ciberespacio, estas acciones se pueden combinar, integrarse en un modelo un poco más complejo y coordinado y realizar lo que nosotros denominamos un ciberataque complejo, que tiene ciertas características, como son la persistencia, son sigilosos, son persistentes en el tiempo y conlleva un gran esfuerzo de recursos humanos, materiales y económicos para llevar a cabo. Estas acciones, como todas, comienzan con un conocimiento exhaustivo del objetivo, una inteligencia. La inteligencia, como dije al principio, es fundamental. A partir de ahí necesitamos encontrar ese eslabón débil, ese vector que vamos a aprovechar para introducirnos por detrás de esas medidas de protección de nuestra víctima. El tercer paso, como ya dije, es la infección o la instalación de esas herramientas que previamente se han desarrollado gracias a la información o la inteligencia que hemos adquirido en los primeros pasos. Una vez que se ha infectado ese primer host, es imprescindible ese movimiento horizontal para desplegar nuestras herramientas por todo el sistema de nuestra víctima. En estos pasos, lo que llamamos también puntos de apoyo, la escalada de privilegios que permite la persistencia y el anonimato, se pueden llevar a cabo operaciones de reconocimiento interno para extraer esa información necesaria para continuar con operaciones aún más complejas de las cuales no teníamos información en los pasos previos de la inteligencia digital. Y así sucesivamente vamos avanzando hasta llegar a cumplimentar nuestra misión, como se haya definido en un principio. Bien, la exfiltración de documentación, una denegación de servicios o la modificación de la información. Manipular la integridad de la información. En el siguiente esquema vemos muy resumidamente lo que podría ser un ataque complejo, ¿no? Tenemos a nuestro atacante que previamente ha hecho su inteligencia, conoce nuestros sistemas y determina una vía de infiltración, una vía de ataque inicial, ¿no? En este caso, pues puede ser, por ejemplo, un USB con código dañino o un correo electrónico con algún tipo de archivo adjunto que ha sido modificado. Produce una primera infección en un host y posteriormente hay un despliegue horizontal, lo que llamamos el despliegue horizontal por el sistema que va a ser atacado.
Cuando ese despliegue se ha conseguido y se ha consolidado, es imprescindible y muy importante que el atacante tenga unos canales de comunicación con sus herramientas para poder controlarlas. Estas herramientas muy rara vez trabajan de forma autónoma. Hay que tener algún tipo de comunicación con esa herramienta, bien para mandarles instrucciones o bien para recibir algún tipo de información que ha sido recolectada por la herramienta. Una vez que se tiene montado lo que es la plataforma de mando y control, el atacante ya puede empezar con su misión final, bien sea la exfiltración de información, la denegación de algún tipo de servicio de recurso de la organización o, por último, la modificación, cifrado, borrado de información sensible y de interés para esta organización. Bien. Ahora me gustaría presentar algunos ejemplos de operaciones reales, incidentes reales, que seguramente la mayoría ya conozcan porque han salido bastante en la prensa y son bastante conocidos. En concreto voy a presentar estos 5. Son unos ejemplos, cada uno de un tipo distinto de operación y tiene sus peculiaridades. Y como verán, hay algunos que han durado en el tiempo no ni meses ni semanas, sino años. Estamos hablando de operaciones que tienen su origen hace 7 o más años. Bien. De acuerdo a nuestra clasificación que hicimos al principio sobre qué tipo de operaciones en el ciberespacio, las hemos clasificado y las hemos organizado de esta manera. Stuxnet, digamos, fue quizás la más agresiva porque sí produjo daños físicos en procesos industriales, por eso la tenemos ahí arriba. Y luego las de exfiltración de información, que son esas dos que ven ahí, la operación Red October, que aún sigue abierta a día de hoy, y la operación Bucket Shot Yankee, que explicaré ahora en breve. Bien, la operación Bucket Shot Yankee. Esta operación, allá en el año 2008, un funcionario o trabajador del Ministerio Departamento de Defensa norteamericano llegó una mañana para trabajar y encontró junto a su coche un pendrive de alguien que lo había perdido, olvidado. Bueno, pues lo cogió, se lo llevó a la oficina, lo enchufó en un ordenador y, bueno, él ganó un pendrive, pero las consecuencias para el Departamento Norteamericano de Defensa fue 14 meses de trabajo para limpiar los sistemas. Ese pendrive tenía un gusano que empezó por ese terminal y se esparció por todos los sistemas y redes del Departamento de Defensa. Durante esos 14 meses se exfiltró grandes cantidades de información sensible perteneciente al Ministerio del Departamento de Defensa y también acarreó la creación, porque se dieron cuenta de la necesidad de tener una unidad especializada en lo que es la ciberseguridad y se creó a raíz de este incidente el US Cybercom. Otro incidente de exfiltración de información que sigue abierto hoy en día, aún no se ha cerrado ni clausurado esta operación, es el incidente operación o incidente Red October. Red October, según los investigadores, puede tener sus orígenes pues, sobre el año 2007. Ha sido un malware diseñado con un fin específico con un objetivo que era la exfiltración de información de agencias gubernamentales, industria, empresas, la industria aeroespacial. Bueno, en fin, lo que buscaba era la de conseguir documentación que le podía dar alguna ventaja a los atacantes, o bien política o bien económica. Aquí en este mapa mundi podemos ver la extensión de esta infección. Recuerdo que empezó en el 2007, llevan 7 años trabajando esta operación, sin contar seguramente el año o 2 años que les llevó planificar esto. Podemos estar hablando de una operación que lleva igual 8 o 9 años abierta. Eso me gustaría destacar el tiempo, porque esto implica muchísimos recursos, no solo humanos, sino materiales y de interés. Bien, la operación Cupcake. Esta operación, pues, no ha sido un poco más
mediática, pero la razón por la que la he metido aquí es porque es una de las pocas operaciones cibernéticas que han sido reconocidas abiertamente por un gobierno, en concreto el británico. En el 2010, una página web afín a Al-Qaeda publicó recetas o instrucciones de cómo fabricar explosivos caseros en su página web. Bueno, pues la agencia británica hizo un defacement a la página web y sustituyó esas instrucciones o recetas pues, por unas recetas de unos pasteles, de los cupcakes que todos conocemos. Bueno, el efecto es más bien mediático que otra cosa, pero bueno, recuerdo que bueno, es una de las pocas operaciones cibernéticas que han sido reconocidas pues, por algún gobierno. Bien, el incidente de Estonia. El incidente de Estonia es un claro ejemplo de una denegación de servicios y los daños que puede producir. No solo de imagen y políticos, pero bueno, también económicos. Estonia estuvo sin poder funcionar como país durante 4 semanas. Las pérdidas económicas durante ese mes fueron tremendas. Esto tuvo su origen en, bueno, la estatua esa que ven ahí es una estatua en honor a un soldado soviético caído en la época soviética y lo tenían en el centro de la ciudad, en Tallinn, Estonia. Las autoridades locales decidieron reubicar la estatua a otra localidad y bueno, hubo sus protestas dentro de Tallinn, en Estonia, pero finalmente tomaron la decisión de reubicarla. Cuando la reubicaron, pues surgió una ciberrevuelta en el ciberespacio y personal afín a Rusia o incluso con apoyos gubernamentales crearon un ataque por denegación de servicios que afectó al país y mantuvo al país en jaque durante 4 semanas. Esto tuvo también sus consecuencias. La OTAN intervino y a raíz de este incidente, en el año 2008, creó el Centro de Excelencia en Ciberdefensa y ubicó su sede en Tallinn, Estonia, donde está ubicada actualmente. Por último, les quiero hablar de otra operación quirúrgica. Es el caso de Stuxnet. Stuxnet fue un malware diseñado para atacar unos procesos industriales muy concretos de las fábricas de enriquecimiento de uranio de Irán. En el año 2010, aproximadamente, descubrieron su existencia. La fábrica se construyó en el 2007 y quiero destacar que la versión compilada de este malware se data del año 2005, 2 años antes de que físicamente estuviera construida la central nuclear. Con esto, ¿qué quiero destacar? Que había un interés detrás muy potente y que tenían esa inteligencia digital antes de que existiese realmente el objetivo que iban a atacar. En el año 2005 ya tenían el arma con que atacar una cosa que se construyó en el año 2007. Bueno, este malware no solo atacaba y cambiaba la configuración de las centrifugadoras, que lo que producían eran unos daños físicos en esos elementos industriales, sino también durante ese tiempo hacía una exploración y exfiltraba información y permitía a los atacantes ir modificando y sacando versiones distintas de este malware para poder continuar con el ataque y que ese ataque no muriese en el primer intento. Bien, sin más, les cedo la palabra a mi compañera, la comandante Carrasco, que les hablará de las medidas de protección. Pues, visto todos los riesgos y amenazas que existen en el ciberespacio, yo voy a tratar de exponerles cómo llevamos a cabo las medidas de protección de los sistemas que están bajo nuestra responsabilidad. Obviamente, la seguridad no es gratis y, por lo general, siempre supone restricciones a la comodidad de los usuarios, a la rapidez, incluso a la propia funcionalidad de los sistemas. Pero entendemos que es un precio que es necesario pagar. Las medidas de protección de nuestros sistemas se estructuran por capas. En un primer lugar, tenemos las medidas preventivas, que están enfocadas a sistemas, pero también a las personas, y tratan de minimizar los riesgos a los que nos enfrentamos.
Incluye medidas de seguridad física, de control de acceso, de control de emanaciones, de securización de sistemas, análisis de vulnerabilidades, de normativa y procedimientos, así como toda la parte que comprende la concienciación, la formación y el adiestramiento de nuestro personal. Las medidas proactivas están ya enfocadas a detectar las amenazas y corregirlas de forma temprana. Para ello contamos con equipos de inspección y auditorías, que realiza también test de penetración, y equipos de monitorización, correlación de eventos y seguimiento de la situación. La tercera de las capas es la reactiva y trata de mitigar los efectos que produce cualquier tipo de actuación no deseada y de investigar las causas. Para ello contamos con un sistema de gestión de incidentes, la restauración de sistemas, un equipo de análisis forense, así como acciones legales si llegan a ser necesarias. En esta diapositiva se explica de forma esquemática cómo se estructura estas medidas de protección en los sistemas y en las redes de mando y control de las Fuerzas Armadas. Cada sistema cuenta con su propia estructura de seguridad, enfocada fundamentalmente a las medidas preventivas y de reacción básicas. El Mando de Ciberdefensa apoya a todos estos sistemas mediante la monitorización permanente, proporcionando además apoyo técnico para la gestión y la resolución de incidentes y equipos rápidos de intervención, así como las capacidades de nuestro laboratorio forense. Este mismo esquema se aplica también a las redes y sistemas que mantienen las Fuerzas Armadas en las misiones en el exterior, como es el caso de la misión que todavía permanece en Afganistán. Como es bien sabido, un sistema es tan robusto y seguro como lo es su eslabón más débil. Y está más que demostrado que en cualquier sistema de información el eslabón más débil siempre es el usuario. Esto resulta especialmente crítico en el caso del Ministerio de Defensa, en el que contamos con decenas de miles de usuarios que quieren conectarse a uno o a varios de nuestros sistemas y que lo que demandan además es una conectividad permanente a través de cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación. Por eso es fundamental la concienciación de todos los usuarios. Los responsables de ciberdefensa, a través de campañas de concienciación, de boletines de información, de guías de buenas prácticas o lo que denominamos pentesting social, tratamos de potenciar el cumplimiento de la normativa y de los procedimientos de seguridad, enfocadas fundamentalmente al empleo de hardware y software autorizado, al que el envío y el almacenamiento de la información se haga en función de su nivel de clasificación, que se haga un buen uso de las redes sociales y de los dispositivos móviles. Además, les dotamos de una formación básica a todos los usuarios, así como unos canales de comunicación para que puedan informar de los incidentes de los que tienen constancia, y de esta forma lo que hacemos es que el usuario contribuya a potenciar la seguridad de los sistemas en lugar de constituir una de sus principales vulnerabilidades. Por otra parte, como ya hemos dicho, no estamos solos en el ciberespacio y es muy difícil que tengamos que enfrentarnos de manera solitaria a cualquier amenaza en el mismo. Por tal motivo, resulta esencial la cooperación de todas las entidades y organismos que tienen responsabilidad o capacidad de ciberseguridad o ciberdefensa en el espacio, algo que ha impulsado de manera notable la reciente Estrategia de Ciberseguridad Nacional. A nivel nacional, nuestros principales compañeros de viaje, con los que guardamos una estrecha y excelente relación, son el Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia a través del Centro Criptológico Nacional, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, así como las unidades especializadas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además, por supuesto, de las unidades militares específicas de ciberdefensa de los ejércitos y de la Armada. Esta colaboración también es muy intensa en el plano internacional, a través del NCIRC de la OTAN o del Centro de Excelencia de Ciberdefensa de Tallinn, Estonia, la Agencia Europea ENISA o de los mandos de ciberdefensa de naciones aliadas y amigas. A continuación voy a dedicar unos minutos para hablar de los ciberejercicios.
En las Fuerzas Armadas el adiestramiento resulta fundamental, y más aún en tiempo de paz. Esto que se lleva a rajatabla en todos los ejércitos también es aplicable al campo de la ciberdefensa. Y es que cuanto más difícil, completo y complejo sea un entrenamiento, más sencillo resultará el combate, porque llegado el momento combatiremos como nos hayamos entrenado. Y obviamente no podemos esperar al inicio de las hostilidades para adquirir habilidades necesarias para el combate. Los ciberejercicios nos permiten adiestramiento avanzado, tanto en técnicas de defensa como en técnicas de ataque, pero además también nos sirve para identificar las vulnerabilidades y las deficiencias, ya no solo en aspectos técnicos, sino también de tipo procedimental o de la formación de nuestro personal. Por otra parte, cuando integramos a diversas agencias o organismos, resultan fundamentales para mejorar la coordinación entre todos, ya que es importante tener conocimiento mutuo. Es interesante ponerle ya no solo nombre, sino cara a la persona que está al otro lado. Un valor añadido que tienen los ejercicios para nosotros es la localización de cibertalentos, especialmente cuando estos no se encuentran encuadrados en unidades que son puramente ciber. Nosotros manejamos dos tipos distintos de ejercicio. Por un lado, son operaciones militares convencionales en los que se inyectan incidentes ciber a lo largo de estas operaciones militares. Y por otro lado, lo que son ejercicios ciber puros. Estos pueden ser técnicos, pueden ser procedimentales o una mezcla de los dos tipos de ejercicios. Aquí pueden ver en esta diapositiva los ejercicios en los que ha participado el Mando de Ciberdefensa de forma habitual y durante este último año. Algunos tienen carácter nacional, otros multinacional, algunos son procedimentales, otros son híbridos. Y a continuación voy a tratar de explicarles cómo funcionan los dos principales ejercicios en los que participamos. Los dos tienen carácter multinacional y presentan enfoques diferentes. El primero de ellos es el ejercicio LogShield, que organiza el Centro de Ciberdefensa de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN desde Tallinn, Estonia, y parte de un planteamiento típico de defensa de redes frente a ataques en tiempo real. Cada nación participa con un equipo azul, cuya misión es defenderse de los ataques del equipo rojo y reaccionar contra ellos, de forma que afecten de la menor manera posible a los sistemas propios. Cada equipo nacional, además, cuenta con asesoramiento legal que le proporciona las guías a seguir en caso de duda. También tenemos la suerte en este ejercicio de que contamos con personal en los dos bandos, tanto en el equipo rojo como en el equipo azul, con lo cual nuestro personal es capaz de adiestrarse en técnicas tanto de defensa como de ataque. Existe un equipo blanco que se encarga del arbitraje y además de asignar las puntuaciones en función de los logros que se van consiguiendo. Al final de este ejercicio hay un ranking donde uno puede ver más o menos cómo está en comparación con el resto de países. En este tipo de ejercicios, además, se valora mucho que exista intercambio de información y cooperación con otras naciones. El otro gran ejercicio en el que participamos es el Cyber Coalition, que organiza la OTAN. Su planteamiento difiere del anterior. Se parte de un escenario ficticio, complejo, en el que se desarrolla una operación multinacional militar. Y en el seno de esta operación militar se inyectan incidentes ciber que afectan a la misión en zona de operaciones y que tienen que ser resueltos por nuestro personal desde territorio nacional. Obviamente, este ejercicio está enfocado, por una parte, a evaluar el entrenamiento de nuestras capacidades técnicas, pero ya no solo eso, sino que se pretende ejercitar el proceso de toma de decisiones y evaluar si los procedimientos, tanto técnicos como operativos, son los adecuados. También trata de fomentar la cooperación entre las naciones aliadas. Como me ha tocado a mí dar la última parte de la conferencia, voy a pasar a exponerles una serie de conclusiones o reflexiones de lo que hemos estado hablando en esta última hora. Hay numerosos actores que poseen, muchos de estos actores ni siquiera son gubernamentales, que poseen la capacidad técnica de causar daño a través del ciberespacio y además en un espectro muy amplio. La ciberdefensa siempre es mucho más compleja y cara que un ciberataque. Esto convierte a la ciberguerra en el paradigma de la guerra simétrica, en el que muy pocos
con muy poco son capaces de infringir mucho daño. Cuanto más tecnodependiente es un organismo, una nación o un ejército, más vulnerable va a ser a los ciberataques. Las acciones ofensivas en el ciberespacio requieren en muchos casos de acciones previas ilegales o puede que alegales, siempre en el límite de la legalidad. Ahora mismo existe un considerable vacío de autoridad en el ciberespacio que, aunque se va llenando muy lentamente, es aprovechado por el agresor. Además, nos encontramos siempre con el problema de que la trazabilidad y más aún la determinación de la autoría de un ciberataque puede ser muy compleja si no imposible. Visto todo esto, solo nos queda añadir que en este contexto la concienciación y la cooperación son las claves del éxito. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o algún comentario, el jefe estará dispuesto a contestárselas. Muchas gracias. Calambrazo. Bueno, íbamos muy preocupados porque creíamos que íbamos a tardar 1 hora y nos han sobrado 24 minutos, ya que estamos a pecho descubierto por si tienen alguna pregunta. Sí, por favor. No veo nada. Hola, buenas. Pues se ha comentado que este mando conjunto de ciberdefensa tiene la capacidad de respuesta frente a ataques. Mi pregunta es, una vez reveladas los datos que reveló, por ejemplo, Edward Snowden de los programas de espionaje masivo por parte del gobierno de Estados Unidos, mi pregunta es si se tomó alguna medida de respuesta frente a esos ataques. O sea, cuando esos programas de espionaje masivo contra gobiernos que pueden ser considerados incluso aliados, como los europeos. Empiezo yo. Bueno, la mayoría de los ciberataques que se han producido hasta ahora, no digo en España, sino prácticamente en el mundo, han quedado sin respuesta. En buena parte por todo lo que hemos explicado, que es muy difícil demostrar la autoría, porque ya es muy difícil la detección y muy difícil la trazabilidad. Nosotros tenemos autorizada la respuesta en unas circunstancias muy concretas. La primera de todas es que tiene que ser oportuna, legítima y proporcionada. Y oportuna significa que tiene que haber una continuidad entre el ataque y la respuesta, lo cual es prácticamente imposible cuando estamos hablando de un ataque que se ha producido incluso años antes. Por otra parte, no es lo mismo la respuesta cuando estamos hablando de situación de paz, como en situación de crisis, como en situación de conflicto armado. En situación de conflicto armado podríamos estar hablando de legítima defensa, pero en situación de paz lo que tenemos que iniciar son acciones legales para poder responder a un ataque. O sea que realmente la respuesta está mucho más pensada para situación de conflicto armado. No sé si queréis ampliar algo más. Entonces, no sé si no se usa, tienen que ser casos muy especiales para ejercer esa capacidad de respuesta por parte de este mando conjunto. Sí, lo que te he querido decir es que sí, no solo eso, sino que además nosotros actuamos con lo que se llaman reglas de enfrentamiento, siempre contamos con asesoramiento legal en cualquiera de nuestras acciones, o sea que hacer un ataque en el ciberespacio no nos lo tomamos nada a la ligera, como puedes comprender. Y era también por saber si se puede conocer si ha habido algún caso de respuesta que haya sido ejercido por parte de este mando. No estoy autorizado a darte esta información, lo siento. ¿No me oye? Hola.
Hola, pues nada, quería preguntarle sobre las 2 emisiones de paz que tiene España en el extranjero, Atalanta, la misión de UTE Mali. ¿Cómo funciona el ciberdefensa en todas estas misiones? Gracias. Hay más. ¿Quieres tú? Intentaré yo responder. Ponte aquí. Bueno, pues sí, bueno, hay bastantes más misiones que esas dos ahora mismo en curso y nuestra misión principal es, una, saber lo que está pasando en el ciberespacio y tomar las medidas oportunas defensivas para proteger nuestros sistemas y darle continuidad a la disponibilidad de nuestros sistemas de mando y control y comunicaciones a las tropas desplegadas en esas zonas. Sí. No sé si le he respondido a la pregunta. No. Bueno, tenemos un centro de... Me interesa muchísimo saber, en el tema de la piratería, en las misiones que están actuando, que Atalanta está teniendo un éxito tremendo a nivel internacional porque ha habido muy poco tema de piratería. ¿Cómo se hace para conectar con ellos? Porque en alta mar no hay wifi. ¿Cómo se puede estar comunicados? Si han habido, por ejemplo, en alguna de las otras misiones, algún ataque o alguna cosa a través de la ciberseguridad. Gracias. Bueno, la misión en Atalanta, obviamente la piratería no dispone de medios avanzados tecnológicamente y su objetivo no es atacar ningún sistema de mando y control ni la denegación de servicios, ¿no? Ahí las comunicaciones que no entran ya dentro del ámbito de la ciberdefensa, como es la arquitectura de las comunicaciones, pues obviamente las fuerzas navales se comunican principalmente por satélite y también por radio. Y bueno, una de nuestras misiones es apoyarlos técnicamente en la arquitectura, en el diseño de esas infraestructuras y también en su monitorización para asegurarnos de que las medidas de defensa son las oportunas y que no están recibiendo ataques. Ahora, si la pregunta es si la piratería nos ataca cibernéticamente, no. Sí, quiero resaltar que curiosamente los 3 que estamos aquí hemos participado en la operación Atalanta, bueno, con mucho éxito. Y Atalanta es una misión peculiar en cuanto a comunicaciones porque se apoya mucho en sistemas basados en Internet. Y realmente pues serían ciberatacables con relativa facilidad. Lo que ocurre que en este caso es un enemigo muy peculiar que no tiene cibercapacidades. Hola, mi pregunta sería, ¿cuáles serían los pasos que hay que seguir para formar parte de esta unidad? Bueno, ¿la quieres explicar tú, Loreto? Explícalo tú, venga. Bueno, nosotros allí estamos, por un lado, nosotros somos militares y somos militares de carrera. Ingresamos en una academia militar y nuestra formación en primer lugar es militar, por eso estamos allí. Luego contamos también con parte de personal civil que son ingenieros de telecomunicaciones, de informática, entonces pues por cualquiera de las dos vías se podría. Bueno, y que somos todos con especializaciones relacionadas. Bueno, somos militares de carrera con especialidades afines a ciberdefensa. Normalmente partimos de especialidades troncales como pueden ser CIS, o sea, Communication and Information Systems, o comunicaciones o informática, a la que además se le suman cursos de especialización de acuerdo con los diferentes perfiles de personas que tenemos en el mando. Nos nutrimos de cursos normalmente que imparte el Centro Criptológico Nacional o el Centro de Excelencia de Estonia, o incluso de empresas particulares en aquellas partes que no están cubiertas por formación militar, como es el caso, por ejemplo, de ingeniería forense. No sé si con esto... si la pregunta es si se puede ser ciberpatriota o... Eso está más complicado en España.
Gracias. ¿A qué nivel estamos con el resto de los países en los juegos? ¿Se puede poner la presentación? ¿Podéis poner la presentación en la pantalla, por favor? No se ve, ¿no? Bueno, teníamos preparadas una serie de transparencias para el coloquio. Curiosamente era una de las que teníamos. Se está viendo todas. Y esta la hemos sacado de la página web de Kaspersky, creo. Perdón. Bueno, este es el ranking en el ciberespacio, capacidades de ciberdefensa por países. Y como vemos, bueno, pues no ganamos la medalla de oro ni de plata ni de bronce, pero no estamos lejos de la cabeza. Esta clasificación se hace analizando una serie de circunstancias que engloban a cada nación. Se valora el que tengan estrategias nacionales de ciberseguridad implantada, CERS de ámbito nacional, unidades militares especializadas, etcétera. Y como se ve, pues estamos en un grupo muy privilegiado a la altura de Estados Unidos, de Reino Unido, de Holanda, de Alemania, de Francia o de Estonia, justo por detrás de los países nórdicos y de Israel, que tiene una reconocida capacidad y también una notable concienciación a nivel nacional de la importancia de la ciberseguridad y la ciberdefensa. Y me dice Loreto, que es la jefa de ciberejercicios, que en los ciberejercicios siempre quedamos muy bien. ¿Hay otra? ¿Hay más preguntas? No, bueno, pues parece que ahora sí. Muchas gracias al Mando Conjunto de Ciberdefensa. Un fuerte aplauso para ellos, por favor.